Orientadoras al Micro, un podcast donde navegamos juntas en el mundo de la educación y la orientación. Bienvenidas un día más a Orientadoras al Micro. Yo soy Aurora, la voz que os acompañará en nuestro tercer episodio. En el día de hoy os traemos un tema muy interesante, la pedagogía Freinet. Para poner un poco de contexto, la pedagogía Freinet es un enfoque educativo basado en los principios de la cooperación, la autoexpresión y el aprendizaje a través de la experiencia. Desarrollada en la década de 1920 por los maestros Celestín y Elise Freinet y posteriormente por la CEL, la Cooperativa de Enseñanza Laica, esta metodología busca que el alumnado participe activamente en su propio proceso de aprendizaje. Y esto lo hace mediante técnicas como el texto libre, la correspondencia escolar y el uso de la imprenta escolar. Estas herramientas fomentan un entorno en el que el estudiantado explora, investiga y colabora integrando la educación con la vida real. Para aprender más en profundidad sobre este tema, hoy hemos traído a Rafa Simó, maestro Freinet. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y nada, daros las gracias por invitarme a este podcast. Antes de empezar, nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentas te conozcan un poco más, sobre todo saber cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la educación. Bueno, pues yo estudié Magisterio de Educación Primaria y luego continué con los estudios de educación con un segundo ciclo de psicopedagogía. Y ahora mismo llevo trabajando 12 años como maestro y actualmente trabajo como maestro, como tutor de primaria en una escuela rural con un aula de multinivel de primero a tercero de primaria. Ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienes en tu aula? Somos 10 alumnos. 10 alumnos. De primero, segundo y tercero de primaria. Por lo que tengo entendido, también formas parte del MESEP, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Sí, formo parte del MESEP, que es el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que digamos que es la parte del movimiento freinetista en España, en el Estado español. Y el MESEP es una organización donde participan todos los maestros y maestras Freinet del Estado español, igual como lo hay en Francia y en otros países de todo el mundo. Y en ello, pues, intentamos trabajar según la pedagogía Freinet, que con los principios de cooperación, donde pues, entre los maestros pues, reflexionamos y compartimos las prácticas, las dudas y reformulamos algunas de las técnicas Freinet para cooperar y ayudarnos a solucionar, a mejorar nuestra práctica en el aula. Sin duda una gran iniciativa, porque al final nunca vais a estar solos, siempre os podéis ayudar entre vosotros y sobre todo el tema de cooperar. Esa es la finalidad del MESEP, que es la idea principal y la filosofía de la CEL, de la Cooperativa de Enseñanza Laica, que creó Elise y Celestín con otros maestros Freinet en Francia. ¿Y tú cómo llegaste al MESEP y sobre todo a la pedagogía Freinet? ¿Fue algo que os dieron en Magisterio? ¿Fue por tu cuenta? ¿Conociste algunos referentes? Pues las primeras referencias que encuentro de Freinet es durante mis estudios de Magisterio, porque en la facultad donde estudié, en Castellón de la Plana, en la Universidad Jaume I, allí reside la cátedra, la fundación de Enric Soler i Godes, que es un maestro Freinet de los años 30, muy importante valenciano, y que fue, digamos, el que dio a conocer las técnicas Freinet en España, en el país valenciano, ¿no? Y bueno, muchos de mis profesores y profesoras formaban parte de la cátedra, del seminario, entonces, nos dieron estas referencias y además, digamos que aplicaron algunas de las técnicas Freinet con nosotros en la universidad.
Después, con los años, estas referencias me llegaron a indagar más sobre la pedagogía Freinet y entré también en contacto con otras pedagogías, bueno, con el movimiento de renovación pedagógica en general, pero sobre todo con la pedagogía del movimiento de escuela moderna, donde encontramos también a Ferrer y Guardia, y con otras pedagogías de renovación pedagógica de principios del siglo XX, como la Escuela Nueva o el movimiento de educación activa, como María Montessori, De Crowley, Dewey y Pestalozzi, por ejemplo. ¿Y qué es lo que te llevó a elegir este tipo de metodología y no otra? Pues principalmente los propios valores de la pedagogía Freinet, para mí, son unos valores que encajaban perfectamente con mi manera de ser y con mi manera de entender el mundo y la manera de entender cómo debe ser la relación entre los niños y las niñas y el aprendizaje en el aula, ¿vale? Porque uno de los principales valores o, digamos, fundamentos de la pedagogía Freinet, como has anotado anteriormente, son la cooperación, la expresión libre, la experiencia en el medio, pero sobre todo la formación de las personas en el pensamiento crítico. Y para mí, es sobre todo esta última cosa, es un aspecto muy importante a destacar en la educación. Y entonces eso fue uno de los motivos por los cuales me enganchó a seguir, digamos, estudiando o profundizando en la pedagogía Freinet, leer sus libros y sobre todo pues buscar otros maestros y maestras Freinet que llevan trabajando desde los años 70 pues para compartir esa experiencia y, digamos, aprender sobre todo de todo el trabajo que ya que habían estado haciendo, de ese largo recorrido que lleva el movimiento cooperativo de escuela popular, el MESEP. Uno de los aspectos que a mí también me atraían mucho de esta pedagogía es que, aparte de los valores sobre todo el tema de la cooperación, que me parece súper importante trabajarlo, sobre todo en edades como las que tienes tú en primaria, pero también en comparación de otras pedagogías que también trabajan la autonomía, como puede ser la Montessori, veía que la pedagogía Freinet iba un paso más allá. No sé si a ti te parece. Sí, de hecho, este sería el segundo motivo por el cual me decanté o encajé mejor en la pedagogía Freinet. Y es que, como bien apuntas tú, a diferencia de otras metodologías o corrientes pedagógicas de principio del siglo XX, como has anotado la pedagogía de María Montessori, de Crowley, Dewey u otras corrientes pedagógicas, una de las cosas que más me gustó de la pedagogía Freinet y que encaja mucho en mi forma de ser es la connotación política que se le da a la educación. Y me gustaría aclarar que cuando hablamos de connotación política no nos referimos a una doctrina ideológica, sino a esta idea de entender la educación como una herramienta de cambio, una herramienta para transformar el contexto social a través, como lo hace Freinet, de incluir la vida de los niños y de las niñas, su contexto social y cultural en las aulas para transformarlo desde el pensamiento crítico. Y eso es una idea que encaja perfectamente con mi manera de ser y la manera de entender la educación en la escuela y en el aula. A mí me resulta como una pedagogía muy innovadora, porque al final lo que está haciendo de alguna manera es sacar el aula fuera a la calle. Vale, por otra parte, me gustaría saber cuáles son porque antes hemos mencionado, por ejemplo, la imprenta o el texto libre. ¿Cuáles son las técnicas que sueles utilizar más en tu día a día? Una cosa que me gustaría aclarar es que
Una de las cosas más maravillosas de la pedagogía Freinet es que no es una metodología en sí y por lo tanto no hay un método único para aplicar las técnicas, sino que Freinet y el resto de maestros y maestras recogieron o crearon una serie de técnicas para poder trabajar todos estos planteamientos, y lo maravilloso de estas técnicas es que son técnicas abiertas, que son técnicas que están en constante replanteamiento y que tú puedes aplicar de alguna manera a partir de los recursos y del contexto del aula, ¿vale? Por otra parte, sí que es verdad que la pedagogía Freinet, aparte de las técnicas, en su conjunto hay un refondo de una filosofía que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con esta connotación política del pensamiento crítico. Y eso sí que es lo que definiría las técnicas, porque tú puedes aplicar técnicas Freinet, pero si no aplicas la filosofía no dejan de ser técnicas como aplicaba Montessori sus métodos, ¿vale? Que bajo la perspectiva de Freinet eran métodos buenos, pero eran muy superficiales, ¿no? Porque eran, bueno, actividades que estaban descontextualizadas del contexto, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, pues, con el tiempo, poco a poco, he ido aplicando las técnicas, conociéndolas y hasta que las he hecho mías, ¿vale? Entonces, a día de hoy, una de las técnicas Freinet que más utilizo, por ejemplo, es la asamblea, que es una técnica fundamental para organizar la clase, porque uno de los planteamientos de Freinet es ceder la palabra y la voz a los alumnos y a las alumnas para que ellos sean los que decidan democráticamente qué quieren aprender y cómo se quieren organizar, qué propuestas quieren trabajar. Otra técnica importante que trabajamos en el aula es los planes de trabajo, que permiten un grado muy alto de autonomía individual, pero también en grupo, a la hora de planificar las tareas que se tienen que realizar. Otra de las técnicas Freinet que utilizamos es el texto libre como herramienta de expresión tanto en la escritura, pero también en el dibujo. Otra técnica que utilizamos es la revista escolar, ¿vale? Que antiguamente Freinet la elaboraba a partir de los textos libros y con la imprenta escolar, con una imprenta que es una prensa, pero que hoy en día utilizamos pues las nuevas tecnologías, el ordenador para elaborar esa revista escolar. Otra de las técnicas muy importantes es la correspondencia escolar, donde compartimos nuestros trabajos, textos libres con otras escuelas a través de la correspondencia de cartas. Y finalmente, otra técnica a destacar, porque hay muchísimas otras más, pero me gustaría destacar el cálculo vivo, en el cual intentamos trabajar las matemáticas desde el contexto y los problemas cotidianos que salen en el aula. Esa última técnica me parece realmente interesante porque al final las matemáticas son conceptos a veces muy abstractos que se quedan ahí en lo teórico, en lo lejano, y cuando tú lo aplicas en la práctica, lo ves en la vida real, le cobra sentido y es más fácil aprenderlo. Como bien dices, no es una metodología, son un conjunto de técnicas que al final cada persona las hace un poco suyas, también dependerá del contexto, de la clase, de los alumnos, al ser esa flexibilidad, en cada maestro Freinet podrá adaptarlo dependiendo de las necesidades de su alumnado. Al final no deja de ser una pedagogía innovadora, pero también muy inclusiva. Sí, porque además estas técnicas parten de los principios que hemos anotado anteriormente, la colaboración y la cooperación, que digamos que son el núcleo vertebrador de la convivencia en el aula, ¿no? El cooperar, el ayudarse unos a otros y trabajar conjuntamente para elaborar un fin común, ¿vale? Esa es una idea que también se traslada a la hora de trabajar entre los docentes y las docentes, a la hora de reelaborar esas técnicas, de compartir nuestra práctica, las dudas, las preocupaciones o las innovaciones que queramos realizar de las técnicas. Ese principio de cooperación se ve tanto entre docentes, el equipo educativo, como del docente al alumno y entre los alumnos. Es un principio que engloba toda la comunidad educativa.
Nos has hablado de muchas técnicas que existen, pero me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es tu día a día en el aula utilizando esas técnicas. ¿Cómo sería un día para Rafa Simó y su clase en Minimas Fui? Por ejemplo, un lunes. Pues un lunes empezamos el día con las responsabilidades, que es otra de las técnicas Freinet, en el que cada alumno o alumna rotativamente tiene unas responsabilidades cuando entra en el aula. Algunas de ellas tienen que ver con trabajos cotidianos que son necesarios hacerse, porque si no se hacen nadie los hace, y otras responsabilidades que repercuten en el trabajo colectivo, como por ejemplo la recogida del tiempo y de la temperatura para poder luego resolver los problemas matemáticos de estadística que hacemos a la hora de hacer gráficas de barras sobre el tiempo y la temperatura, o por ejemplo una cosa tan sencilla como pasar la lista de clase o como contar el material del aula para luego recogerlo o poner la fecha. Son trabajos que, por ejemplo, para alumnos de primero, de primaria, pues supone ya un aprendizaje contextualizado en el día a día, que es saber qué día estamos, día de la semana, cómo funciona el termómetro, etcétera, ¿vale? Luego hacemos una pequeña asamblea donde ellos explican pues vivencias que han tenido, experiencias, porque de ahí salen futuros textos libros o propuestas de aprendizaje como la de hoy, que uno de los alumnos se ha encontrado una mariposa de camino al cole, y de esta situación en la que todos hemos participado hablando, pues el viernes que viene saldremos al campo a buscar mariposas. Y después siempre hay un ratito antes de empezar a trabajar de leer los textos libros que han escrito la semana pasada, ¿vale? Porque es muy importante después de escribir los textos libres, poderlos leer. Después, hoy hemos hecho cálculo vivo porque una alumna trajo granadas, y bueno, hemos intentado encontrar qué matemáticas podíamos encontrar en las granadas, ¿no? Y han salido pues preguntas como si pesan todas las mismas, si contienen los mismos granitos de los mismos granos en las diferentes granadas, si las granadas más grandes tienen más granos que las pequeñas, ¿vale? Y, por ejemplo, hoy hemos empezado a pesarlas, a hacer estimaciones, aproximaciones, para luego después pesarlos en la báscula, ¿vale? Después del patio hemos hecho plan de trabajo en el que cada alumno y alumna tiene su propio plan de trabajo y donde tiene un abanico de posibilidades, de actividades para realizar y que él o ella elige libremente qué quiere hacer. Y ahí tenemos desde propuestas de matemáticas, de lengua, y que pueden hacer de manera individual y cada uno a su propio ritmo. Ese, por ejemplo, ha sido un lunes. Bueno, realmente es que me parece fascinante de cómo al final, hemos visto una mariposa, sale una temática, salimos de clase a hacer una excursión. También has dicho que una alumna ha traído pues, una fruta, habéis empezado a hacer cosas de matemáticas a través de una fruta, que al final también mueve esa motivación intrínseca, que es lo que hace que el aprendizaje se consolide, que es súper importante. Pues, Rafa, para finalizar, a todas nuestras invitadas les hacemos siempre la misma pregunta, pues para hacer como un poco de cierre. Me gustaría saber de cómo ha sido tu experiencia trabajando codo con la orientadora de tu centro y, en tu caso, si la orientadora está familiarizada con esta pedagogía. Pues en mi caso, la orientadora actual que está en nuestro centro no está familiarizada con la pedagogía Freinet, aunque sí que es verdad que muchos de los planteamientos que propone la pedagogía Freinet están muy en consonancia con los planteamientos de la inclusión y de la atención educativa según las necesidades de cada alumnado. Entonces, en este sentido, yo siempre me he sentido muy cómodo y muy satisfecho a la hora de cooperar y trabajar con la orientadora, porque siempre nos da
una perspectiva diferente del aula, porque al final no deja de ser una tercera persona que entra al aula a observar también tu práctica, y eso es muy positivo porque siempre te da una visión diferente, sobre todo desde una perspectiva psicopedagógica, con unos planteamientos desde de la psicología y de la educación. Y eso me ayuda también a plantearme las cosas y a mejorar la atención de cada alumno o alumna. Pues Rafa, hasta aquí tendríamos la entrevista. Muchas gracias por hablar con nosotras. Ha sido un gran placer porque hemos aprendido un montón de tu experiencia. Muchas gracias a vosotras por invitarme y nada, yo también he disfrutado con la experiencia. Y a vosotras, queridas oyentas, espero que hayáis disfrutado el episodio de hoy tanto como yo. Muchas gracias por escucharnos un día más. Seguiremos aprendiendo juntas sobre educación en el próximo y último episodio de Orientadoras al Micro. No os lo perdáis.